Amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Esto es Monitor de Negocios, un servidor, Efraín Flores, a nombre de todo el equipo que hace posible este es su programa. Les saluda con el gusto de siempre. Yamile, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Efraín, ¿cómo estás? Bien, también afortunadamente. ¿Qué nos traes de noticias ecológicas sustentables? Traigo un tema súper interesante, sobre todo para todos los que nos ven en Los Cabos, Baja California Sur. Y en todo el país en general, Claro, ¿no? porque pueden viajar hacia allá, Claro. ya que hay algo súper interesante. Ya que si a usted le interesa el desarrollo tecnológico sustentable, le comento que del 6 al 8 de noviembre se llevará a cabo el Congreso Internacional de Agenda Verde en Los Cabos, Baja California Sur, como les decía hace unos momentos. Escuche bien de qué se trata. Habrán especialistas de renombre internacional, así como redes de investigación para los nuevos emprendedores que buscan acercarse a los proyectos verdes e innovadores. Ahí van a encontrar una mata impresionante en nuestro país. Exacto. Algunos de los ponentes confirmados son la doctora Antonina Ivanova, Premio Nobel de la Paz en 2007 por su investigación en torno al cambio climático, también el doctor Héctor Mayagoitia, coordinador del programa de sustentabilidad del Instituto Politécnico Nacional, entre otros. Lo interesante es que participarán tanto estudiantes como empresas y más de 300 instituciones de educación superior, por supuesto comprometidas con el desarrollo de las energías renovables. Pero eso no es todo, también habrán oportunidades de financiamiento, paneles de análisis de proyectos y talleres y sesiones orales con expertos. Cabe señalar que uno de los objetivos principales de Agenda Verde es la creación de una plataforma de trabajo entre los institutos tecnológicos y el sector privado, esto con el propósito de desarrollar iniciativas educativas y proyectos de tecnologías sobre energías renovables. Así que ya sabe, del 6 al 8 de noviembre en Los Cabos, Baja California Sur. Muy interesante. Y ahí por favor vayan a ustedes si les interesan todos estos temas, sobre todo también a los innovadores y a los que quieran poner una nueva empresa. Ahí va a haber mucho campo y mucha tela de dónde cortar para poder buscar cómo crear algo innovador. Exacto, algo queda claro que va de la mano de lo que ya hay, ¿no? Los estudiantes con la iniciativa privada. Así es, para ¿no? impulsar y apoyar nuevos y proyectos. ojo, por supuesto, sabemos que ahí está gente como la gente del Politécnico, de la UNAM. Exacto. Que bueno, pero que rompen, que parten plaza, ¿no? Con todo lo que están creando de tecnología y de innovación. Así es. Gracias, Yamile, por tu información. Nosotros vamos a unos mensajes y regresamos con ustedes con más información. Hoy cumple años Paola. Pero también festeja Magda, que está haciendo postres y ayudó con el pastel. Marisa puso las salsas que ya está vendiendo. E Ivette, que le regaló un collar de las joyas que ella misma diseñó. Porque a través de Fundación Walmart, cada una encontró el apoyo para lograrlo. Si eres mujer y quieres iniciar o mejorar tu propio negocio, ve a tu tienda, apúntate y capacítate. Fundación Walmart de México. Mujer, cuentas con nosotros. Antonio Castro, el licenciado Antonio Castro, es director del CAPEM Oxford, el Centro de Análisis y Proyecciones Económicas para México, CAPEM Oxford Economic. Le damos la más cordial bienvenida aquí a Monitor de Negocios. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches, Efraín. ¿Cómo has estado? Bien, nada más para platicar contigo primero que nada de, el tema que ahora nos acabamos de enterar todos hace relativamente un par de horas. No, es muy factible que este viernes Banco de México decida bajar nuevamente 25 puntos base, es decir, de 3.75 a 3.5 la tasa de referencia. Definitivamente, bueno, y eso es por la debilidad de la economía primero, aunque no es papel del Banco de México impulsar la economía, lo van a hacer por otra sencilla razón. La Fed va a continuar con sus inyecciones monetarias inundando de liquidez el mundo, pues obviamente van a bajar el precio del dinero en Estados Unidos, en todo el mundo y obviamente en México también. Podemos manejar eso. Aprovechando, ¿no? Porque si baja la tasa en Estados Unidos, por supuesto, o se mantiene yo abajo, no sé para dónde puede bajar más la tasa en Estados Unidos. De largo plazo. Pero lo hacen más barato el dinero, pues yo también me abarato para aprovechar eso, ¿no? Porque están llegando toneladas y despresurizar. Y van a seguir llegando toneladas de liquidez a México. A nuestro país, pero ojo, mucha inversión financiera, ¿verdad? Totalmente. ¿Inversión en sector real? No, definitivamente. O sea, aunque también ya sabes, las cifras nos quieren presumir con el petate del muerto la gente de la Secretaría de Economía, que ahí tengo buenos amigos, pero ni modo, y nos están alaraqueando que ya van cerca de 25,000 millones de dólares de inversión extranjera directa.
se están haciendo tontos, están contabilizando la adquisición de la segunda parte del Grupo Modelo. Entonces ya sabes, como ocurrió con Banamex, ay, que no, 40,000 millones de dólares, espérate, no llegaron. Sí, no, es simplemente Intercambio la de segunda acciones. parte, ¿no? Exactamente. Capítulo 2. Oye, ¿y cómo viste finalmente que no logramos platicar ya la resolución por parte de la Cámara de Diputados? Ya quedó para ellos la reforma hacendaria. Sí. ¿Cómo la viste tú? Pues desgraciadamente es un monstruo, un Frankenstein, y lo mismo que la reforma energética. O sea, el grupo de Peña Nieto decidió, en lugar de hacer lo que debería hacer una reforma fiscal correcta, una reforma energética correcta, que ayudara a México, que cambiara la estructura productiva de México, no lo hizo. Fue una cesión con el PAN, la energética, y con el PRD, la fiscal. Sí, ok, pero en el caso de la reforma fiscal, ¿por qué dices que es un Frankenstein? Un Frankenstein. Bueno, primero que nada, obviamente lo que todo mundo esperaba era la generación de los impuestos al consumo. O sea, si la reforma fiscal hubiera dejado dos cosas, hubiera sido sensacional. Que aclaremos una cosa, el impuesto al consumo es el impuesto indirecto, el IVA. El IVA, el valor agregado. O sea, la reforma fiscal debería haber dejado dos cosas. Uno, incentivar la inversión en planta productiva en generación de empleos. No lo hizo. Lo cual significaría, te bajo un poquito el impuesto sobre la renta. O te lo elimino. Y además te simplifico mucho también. Te desgravo tus inversiones. Si tú inviertes, o sea, lo que está ocurriendo en China, tu empresa extranjera, alemana, francesa, americana, estás en China, produces, tienes utilidades. Si esas utilidades valuadas al sistema fiscal de tu país de origen, Francia, España, Italia, ese monto lo inviertes en planta productiva, no pagas impuestos. Que en este caso también podrías decir, si lo inviertes en innovación, en investigación y desarrollo. Totalmente. ¿No? Si lo reinviertes en actividad productiva para generar empleo. Exactamente. Por lo menos te bajo la tasa, si no es que no pagas. Te la elimina. No somos China tampoco. Bueno, ¿no? vaya, pero la bajamos la tasa. Te da un incentivo para hacerlo. Fiscal, te da un incentivo. ¿no? Segundo efecto que queríamos era que le dejara dinero disponible a los inversionistas para invertir y a los consumidores para consumir. No, nos están nuevamente quitando dinero. Y además generar empleos, ¿no? Por muchos supuesto, empleos, pero esa es muchos la a través parte. del incentivo a la planta productiva. A la planta productiva. O sea, eso era lo vital y no lo hicieron. Se fueron por una reforma recaudatoria puramente y con el rollo de siempre, que paguen más los que más tienen. Ese rollo lo vengo escuchando desde hace 50 años, caramba. Pero nuevamente, ¿qué es esto? ¿Otra vez un gobierno paternalista? No, un gobierno idiota, con perdón del público. Es una aberración. Está muy fuerte tu palabra. Sí, por una sencilla razón. Porque tuvieron la gran oportunidad del mundo para cambiar la estructura productiva y a México. Y la tiraron no a la basura, algo peor, al caño. O sea, para hacer una reforma estructural Sí, de señor. largo plazo, Por supuesto. que realmente sentara las bases para modificar al país. Desaprovecharon 30, 40 un pacto es lo que fue todos genial. hemos gritado Exactamente. desde los 80. O sea, se me hace una soberana, con otras palabrotas, pero fue un desperdicio. Tranquilo. Fue un desperdicio, una tontería. O sea, por primera vez casi en la historia de México consolidarse todas las fuerzas políticas en un pacto, como fue el pacto de la Moncloa en España. Pudiste gobernar, tenías la oportunidad, pues bien lo desperdiciaste. Absolutamente, es una tontería, una aberración. Por Dios, esta oportunidad, estoy seguro, no se vuelve a ocurrir en 1 o 2 siglos. Y nuevamente creaste que una mega miscelánea para resolver los próximos 2, 3 años. 2, 3 años, y es puramente recaudatorio, no impulsas ni la planta productiva, no impulsas el crecimiento económico, vamos a tener un crecimiento económico mediocre, y a esto añade que nos han pegado Ingrid, Manuel y ahorita Raimundo, no hombre, están destrozando el país. ¿Y qué va a hacer el gobierno? Pues no tiene recursos para más que para reconstruir los caminitos y las carreteras. Pero la gente que perdió sus bienes ya murió. Ahora, explícame una cosa que a mucha gente le queda la duda. ¿Por qué de buenas a primeras, si estábamos muy equilibrados en la parte fiscal también? Sí. ¿Por qué, bueno, este año nos vamos con un déficit del 0.5, 0.7%? No, es mentira, es mentira. Vamos a dejarlo en el número que todos conocemos. No, porque dice sin inversión de Pemex. Pero para el próximo año se va al 1.5%. Sí, pero espérame. Añádase el de este año. Y añádase la inversión de Pemex, que siempre se contabilizó. O sea, nos quieren ver la cara, por Dios. ¿Pero por qué? Que siempre, ahorita sí. No la están contabilizando. No, ese déficit de 0.5, de 1.4 es sin inversión de petróleos mexicanos.
Que entonces, que siempre estaba dentro. ¿A cuánto se te ve entonces A el déficit? 1.7 este año y a 3.4 el año que viene. ¡Qué barbaridad! Pero te digo, nos quieren engañar. Bueno, quieren engañar a la gente que no sabe eso. Lo que pasa es que yo y muchos economistas que vimos cómo el primero que lo hizo esto fue Pedro Aspe, no sé si te acuerdas. Levantó el tapetito y metió la basura abajo del tapetito para que no se viera. Empezaron con el superávit primario. Pero funcionó, ¿eh? No, por lo menos en su momento. en su momento. Funcionó. Pero alguien me comentaba, pero ve cómo le dejó a Cedillo todo, pegado con alfileres. Pero y el argumento es, yo no los quité. Pero lo dijo Pedro Aspe, ¿verdad? Yo no los ¿Para quité. qué vienen y le quitan los alfileres Sí, al pero modelo? el chiste es que entre los dos destrozaron al país en el 95. O sea, teníamos un déficit fiscal altísimo y obviamente un déficit externo altísimo. Llega, pues ni modo, Jaime Serra, y llega a Cedillo y le quitan los alfileres, se derrumba la economía. ¿Ves tú que corremos el riesgo de nuevamente entrar en estas etapas de grandes, bueno, voy a quitar el adjetivo, de déficit fiscales crecientes? Yo creo, desgraciadamente tú cuando ves un político que le abren una puerta, mete la manita, mete la patita y se mete todo. O sea, 1,5%, Pero nos costó 12, 3%. 15 años casi La última burrada de esas. el equilibrar este déficit. Sí, pero no, acuérdate, cuando Echeverría llegó al 16% del Producto Interno No, Bruto. pero Echeverría estamos hablando de López los 70s. Portillo. No, pero espérate. Esos individuos existen. Son como tú y yo, que se vuelven locos en un puesto público. O sea, si tú permites eso, vas a permitir todo. O sea, es como cuando las parejas, la manita nada más, no, espérate. O distancia o no distancia. Ya que te das oportunidad de algo, ya no puedes controlar. Entonces, ¿qué pronóstico le ves tú a la reforma fiscal para los próximos años y con ella a la economía mexicana? Pues una economía que va a crecer en promedio 3%, gracias a que Estados Unidos crece. De hecho, ahorita el crecimiento económico de México depende del comercio exterior, no del mercado interno. Nada del 5 o 6 del por ciento. Definitivamente no. Vamos a tener una economía creciendo al 3%, sensacional número para Francia, Estados Unidos, pero para México no. México debe crecer al mínimo, al doble, para generar todas las necesidades, para satisfacer las necesidades de la población. O sea, ese es el problema. Y bueno, dentro de esto, por ejemplo, el impuesto a la renta, me di cuenta de algo. Qué poquito gana la gente. El 80% de las familias vive con ingresos inferiores a 6,000 pesos al mes. Así es. Nos tenemos que ir, desgraciadamente, Antonio, pero ojalá otro día estás cordialmente claro invitado que sí, yo estoy para puesto poder para venir. platicar al respecto. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Monitor de Negocios. Lo esperamos mañana en punto de las 7:45 como de costumbre. Gracias.